Probantes de licencia de conducir, ¿qué es lo peor que hizo un niño durante la prueba? Mi papá era amigo de un chico que trabajaba para el registro dando la prueba de carretera. Su mejor historia fue de un niño que tomó su prueba mientras estaba lloviendo. Comenzó a conducir sin los limpiaparabrisas. El tipo pensó que estaba nervioso, así que trató de darle un descanso diciendo, está lloviendo bastante fuerte, ¿eh? El niño estaba blanco de humo en el volante y solo dijo, sí. Una vez más, tratando de darle un descanso al niño, dijo, ¿no crees que deberías hacer algo al respecto? El niño dijo, sí. Aparentemente, no sabía dónde estaban los controles del limpiaparabrisas, así que rodó por la ventana del lado del conductor y sacó la cabeza. En ese momento, detuvo la prueba y le falló. Recuerdo que en el día de la prueba subí al coche del instructor en un día soleado, listo para comenzar. Al intentar señalar mi dirección, erróneamente encendí los limpiaparabrisas en lugar de la señal. La confusión se debió a que era un vehículo europeo, donde los controles están colocados de manera diferente. Como solo lo manejaba una vez a la semana, siempre me costaba ajustarme al principio, pero afortunadamente, no me moví del lugar y pude reanudar correctamente. No era un niño, mi tía abuela de 80 años. El probador seguía diciéndole que acelerara. Después de algunas veces, dijo que no puede ver el velocímetro, por lo que no sabe rápidamente qué va. Él la hizo detenerse y ella no recibió una renovación, gracias a Dios. Editar, LPT, conduzca más cuidadoso en las farmacias. Por lo general, está lleno de personas mayores. Es uno de los pocos lugares a los que necesitan conducir. Este es un asunto bastante serio, especialmente en Estados Unidos. Aparentemente, tu tía es una excepción, ya que muchos adultos mayores poseen licencias, aunque no deberían. Sin embargo, nadie se atreve a quitarles el auto a sus padres y hacerse cargo del transporte. Además, ningún político será elegido proponiendo retirar las licencias a las personas mayores. No obstante, es algo que se debe abordar. El año pasado estaba girando a la izquierda a una luz, y un auto se desvió en mi carril y me golpeó. Resulta que alguien se realizó su prueba de conducir. No estoy exactamente seguro de cómo funcionan los conductores que funcionan el seguro de automóvil, pero el instructor me dijo que teníamos que esperar a la policía y tomar detalles de todo. Supongo que el conductor no pasó. Un accidente de tráfico resultó en un fracaso automático en mi examen, aunque no fuera culpa de quien lo sufrió. No sucedió a ninguna persona cercana, pero sigue siendo un aspecto que se prefiere evitar. No soy un probador, pero le pregunté a mi probador durante mi prueba de licencia completa qué era lo peor que alguien había hecho. Aparentemente, había un caballero mayor que condujo a través de 3 señales de parada antes de que el probador le dijera que se detuviera. El caballero explicó que no quería la licencia, pero su familia lo estaba presionando, por lo que corrió las señales a propósito para fallar, se aseguró de que no se vinieran los autos primero. Es bastante lamentable. Ciertamente, ignorar las señales de alto no es la opción más segura ni la más inteligente, pero me pregunto cuál fue la reacción de su familia. Parece que tal vez no tenían muchas ganas de llevarlo a donde necesitaba ir. Ok, 3 historias. Mi ex condujo un rastreador Geo, pequeño auto. Se metió directamente en el área de estacionamiento paralelo y encajó tan increíblemente fácil que la probadora la hizo hacerlo correctamente a una chica en mis conductores. Ed falló su prueba cuando fue al DMV porque se convirtió en el tráfico que se aproximaba. No solo había una mediana de hierba, sino que había algunos de esos polos rojos barra diagonal blancos delgados durante unos 10 pies seguidos de un riel de protección. Cada lado de la mediana era de 3 carriles. Realmente no había forma de perderse, pero ella lo hizo. En una nota más ligera, hice el respaldo de 100 pies. Cuando el probador me dijo cuándo. Me detuve y antes de ponerlo en el parque, me hizo algunas preguntas verbales. Luego procedió a darme instrucciones para salir del área y regresar al estacionamiento donde se realizaría la prueba de estacionamiento paralelo. Nunca ponga el automóvil en la unidad, presionó el gas, y el automóvil voló en reversa durante unos 20 pies. Se disculpó y dijo mi culpa por distraerte. Se disculpó y comentó, fue mi error haberte distraído. En lo que a mí respecta, eso nunca ocurrió. Los viajeros suelen ser una distracción constante, pensé que iba a ser una prueba complicada. En mi área local, un chico de unos 20 años falló la prueba por alguna razón. En este momento, los resultados de la prueba se compartieron en el automóvil. Después de que le dijeron que falló, procedió a salir del auto y sacar un hacha del baúl. No sé más detalles más allá de eso, pero aparentemente es por eso que los resultados se comparten dentro del edificio de licencias en lugar de en el automóvil.
Por lo general, sí. Durante la entrega del vehículo, el examinador mencionó que no debía brindar el resultado, pero me indicó que apenas había aprobado. Me pidió que prometiera practicar un poco más antes de conducir solo. La puntuación mínima para aprobar era de 83 puntos y finalmente obtuve, redoble de tambores, por favor, exactamente 83 puntos. Cuando fui a tomar el mío, el probador esperó hasta que estuve en una intersección y luego grité giro a la izquierda. Ella me asustó, así que lo hice y fallé jajaja. Cuando volví a intentarlo de nuevo, solo estaba destrozando a esta chica y a su madre en el estacionamiento. Al menos pensé que obtendré un probador diferente porque está claramente ocupada jajaja. Mientras realizaba la prueba, encontré una señal de alto antes de ingresar al recorrido. El instructor me indicó avanzar y me observó. Decidí detenerme en la señal y mirar en ambas direcciones antes de continuar. Me da la impresión de que era una táctica para evaluar quién obedecía las reglas. Me pregunto cuántas personas no lograrían aprobar porque ignoraron la señal y siguieron sin detenerse. No era un probador, pero había un centro de licencias al lado de la tienda de artículos deportivos en la que trabajaba. Mucha gente vendría allí y practicaba antes de su prueba en el frente en los lugares de estacionamiento directo. Una joven, que solo tenía su permiso, logró mezclar el gas y el freno y condujo justo a través de la parte delantera del centro de licencia. Más tarde me dijeron que estaba aún más molesta cuando no la dejaron reprogramar su prueba para el día siguiente, ya que cancelaron su prueba que estaba tirando para tomar cuando destrozó todo el frente del edificio. No pasó mucho tiempo después de que instalaron un montón de volardos en el frente para proteger el edificio. Me sorprendió lo marcados que habían tenido en los primeros meses. Es curioso lo que puede pasar en un lugar como ese. Trabajé en una tienda de artículos deportivos y siempre veía a gente practicando para el examen de manejo. Recuerdo a una chica que, por confundir el gas y el freno, terminó estampándose contra la licencia. La dejaron sin poder reprogramar su examen. Luego instalaron boyards, que ya estaban bastante dañados en poco tiempo. A veces, la gente realmente no puede controlar su emoción al volante. No es un probador, pero escuché sobre una niña en los conductores ED que conducía en la interestatal con el maestro y otros 3 estudiantes. El maestro comentó que se perdieron la salida, pero que simplemente saldrían al siguiente. No estoy seguro de cuál era el proceso de pensamiento de la niña, pero esta chica se detuvo en la hierba e intentó ir contra el tráfico para volver a su salida perdida. La maestra tuvo que usar su descanso en el lado del pasajero, mientras que los otros 3 estudiantes gritaron asesinato sangriento. Uno de los jóvenes tiene su examen de manejo este miércoles, así que he estado practicando con él un poco. Su hermana también había estado aprendiendo hace algunos años. Les comenté qué hacer si se pierden una salida, hay que mantener la calma y no realizar maniobras bruscas, siempre hay una forma de regresar. Deben buscar un espacio seguro y legal para detenerse y resolver la situación, o simplemente seguir por la siguiente salida, aunque esté lejos. Este tipo de imprevistos era lo que más me preocupaba para ellos. No es un probador, pero vi a mi hijo, en ese momento, saberlo, todo el hijo de California Roll, a través de 3 señales de parada consecutivas al salir del estacionamiento del tribunal al comienzo de la prueba. El probador detuvo la prueba y le falló en el acto, incluso antes de salir del estacionamiento. La excusa de mi hijo, pensé que la prueba aún no había comenzado. Eso me recuerda a mi amigo que pensó que podía saltarse las señales de alto mientras aprendía a manejar. Realmente se creía que tenía el control, pero terminó fallando el examen al instante. Su justificación fue que pensaba que solo estaba practicando. Al final, tuvo que esperar más tiempo para volver a intentarlo y aprendió la lección de la manera difícil. A veces, la confianza canalla no sirve de nada. Mi padre solía contar historias de cuando su padre trabajaba en el registro de Massachusetts. Una historia, y cambiaré los nombres porque Internet, dijo que estaba este niño tomando una prueba que era horrible, pero el niño estaba realmente atrapado. De alguna manera había conseguido el nombre de mi abuelo. Así que después de que el niño intenta actuar todo resbaladizo y tirar de las cuerdas y dice, se chuclafite. Mi abuelo dando la prueba dice, ¿en serio? El niño dice, sí. No, porque soy chuclafite. El niño no recibió una licencia ese día. Editar, escuché estas historias hace mucho tiempo. Se habían dicho todo el tiempo, pero ahora ha pasado tanto tiempo que no lo recuerdo bien. Pensando en ello, el niño puede haber afirmado estar relacionado con chuclafite, lo que lo hace aún más tonto. Se contó una anécdota sobre una persona que intentó mencionar a un policía conocido. Dijo, oye, amigo, ¿puedes dejarlo pasar? Conozco a este tipo.
El policía lo miró y respondió, es curioso, porque soy yo y no sé quién eres. Le puso una multa por cada pequeña infracción que cometió. Si vas a mencionar a un policía, deberías al menos saber cómo es. Varios en un día en realidad. No era el probador, pero estaba esperando en la fila para darle la prueba con otras 30 personas. 1. El automóvil que intentaban usar no tenía un registro o inspección válida. Fracaso automático. 2. El auto no tenía luces de freno. Fracaso automático. 3. El seguro expiró en el auto. 4. Ponlo en reversa en lugar de conducir. Casi retrocedí en el auto detrás de ellos, pero no. Fracaso automático. 5. Corrió por completo el cono de estacionamiento para paralel. Fracaso automático. 6. Golpea la acera girando a la izquierda de alguna manera. Fracaso automático. Estas fueron 6 personas diferentes que fueron antes que yo. Estaba más allá de la frustración. Esperé más de una hora a 6 de las 10 personas al frente de mí para ni siquiera salir del estacionamiento. Eso suena como un desastre total. Estar allí esperando y ver a la gente fallar una y otra vez debe haber sido frustrante. Es increíble cómo algunos no revisan sus autos antes de un examen. Imaginar a alguien tratando de dar marcha atrás y casi chocar con otro auto. Cada fallo era como un recordatorio de lo importante que es la preparación. Esperemos que tu examen sea más tranquilo. Cuando estaba sentado mi prueba, le pregunté al probador cuántas pruebas hizo en un día normal. Su respuesta fue, 10. No tan sorprendente, hasta que lo siguió con, 10, y 8 fallarán antes de salir del estacionamiento. Le pedí que elaborara, y aparentemente la gran mayoría de los cuestionadores fallarán por razones administrativas, como llegar tarde a la prueba, no traer sus licencias de alumnos existentes o tener un vehículo que no fuera legal por carretera. Este último era más común de lo que parece, cuando todas las luces /diagonal señales de giro /diagonal bocina, etc. Se prueban en el estacionamiento antes de que comience la prueba en sí. Falle cualquiera de los anteriores y haya desperdiciado sus $75 y nunca se haya puesto en marcha. Es curioso lo que compartes. Me acuerdo de un amigo que fue a su examen de manejo. Llegó tarde y ni siquiera se dio cuenta de que le faltaba el certificado de su coche. Al final, solo estuvo media hora esperando para que le dijeran que no podía hacer la prueba. Perder el dinero sin siquiera sentarse al volante es bastante frustrante. Le tomó un tiempo hacer todos los trámites, pero aprendió la lección de la forma más dura. Mi antiguo instructor de conducción me contó sobre un niño que se detuvo en el viaje en McDonald's, ordenó algo de comida, luego se dio cuenta de que dejó su billetera en su otro automóvil, estaba usando el auto del instructor. Quería que el instructor pagara por su comida y dijo que ofrecería la mitad de sus papas fritas a cambio. La billetera también contenía su licencia, por lo que el instructor le falló en el acto y le dijo que saliera del auto. Eso me suena. Una vez, un amigo mío olvidó su billetera en casa y trató de pagar en un café con un código de barras en el teléfono. El barista solo rió y le dijo que no aceptaban eso. Al final, tuvo que pedir prestado a alguien más. Aprendió la lección. A veces, las cosas simples se te pueden complicar. La primera vez que tomé el examen de conducción nunca antes había paralelo porque vivo en los suburbios. Lo probé y estaba a unos 3 pies de la acera. La segunda vez vuelvo perfectamente al espacio. El instructor dice ok, solo tira de un pie y estás bien emocionado de que lo hice, nunca lo puse en el disco e invertí los conos. La tercera vez estaba lloviendo. Conduje el límite de velocidad exacto. Luego me dijo que conducía para ayunar bajo la lluvia, pero me pasó de todos modos. Estoy completamente convencido de que la tercera vez es la que trae la buena suerte. La primera vez no aprobé porque toqué el bordillo al retroceder, ahora evito esas maniobras. La segunda oportunidad no salió bien porque salí del DMV por un lugar de acceso restringido. En la tercera, aunque paralelamente estacioné de manera poco adecuada, el examinador simplemente dijo, puedes irte, conduce solo y déjame afuera de esto. Fallé mi primera prueba al dar el giro equivocado en un semáforo. No es ilegal, y cuando nos volví al MDV, el probador dijo que conduje maravillosamente y que habría pasado con colores voladores, incluso deteniéndome correctamente para permitir que pasara una ambulancia, si no hubiera salido un giro incorrecto del curso. Regresó al día siguiente y lo clavó. ¿Qué quieres decir con giro incorrecto? ¿Te referías a que giraste a la derecha cuando se te indicó que giraras a la izquierda? ¿O a que tomaste la calle equivocada?
Editar 2, pasé. Gracias a todos por tus amables palabras. Emoticono cara sonriente. Me estoy tomando mi prueba el próximo martes, muy nervioso, pero esto me hace sentir mejor jajaja. Siempre podría ser peor, supongo. Editar, gracias a todos por las amables palabras. Deseo que todos los que lo tomen pronto buena suerte. Actualizaré esto después de que lo tome mañana para cualquiera que esté interesado. Todo saldrá bien. Durante mi salida del DMV, toqué la acera, lo cual normalmente debería haber sido motivo para fallar automáticamente, y, sorprendentemente, fueron muy comprensivos al respecto. No voy a decir sin batear un ojo, pero, solía dirigir una escuela de manejo donde mi peor y mejor estudiante absoluto era la misma gente. Estaba profundamente dedicado al material, era honesto con una falla, y había estudiado todo con tanta fuerza que cedió todos los exámenes en papel, y luego se puso al volante y básicamente tenía un ataque de pánico. Podría hacerlo, si no tuviera el peor caso de nervios que he visto en mi vida. El pobre Bob Esponja todavía estaba tratando de obtener su licencia la última vez que escuché. Suena como un caso interesante. Es curioso cómo alguien puede ser muy bueno en la teoría y fallar en la práctica. A veces, la ansiedad puede bloquear todo el conocimiento que tienes. Recuerdo a un amigo que tuvo un problema similar al aprender a conducir. Sabía todo, pero cuando llegaba el momento se ponía nervioso y no podía concentrarse. Espero que SpongeBob logre superar eso y obtenga su licencia algún día. Soy un probador de licencia de conducir, es solo uno de los muchos roles en mi trabajo. Probamos en un curso, por lo que realmente no hay tanto espacio para los desorden locos. Repaso todo antes del examen solo para refrescar su memoria debido a los nervios. Camino a través de toda la prueba y en el momento en que salimos por la puerta, todo desaparece. Tenía un niño de vuelta en un automóvil cuando salíamos del lugar para comenzar la prueba. No entendía por qué fallaba porque el auto no estaba en el curso. Nuestra sección de estacionamiento tiene conos para simular automóviles. He tenido niños arar sobre los conos, atropellarlos, volver sobre ellos y continuar pensando que les está yendo bien. Las únicas personas que he tenido en el lado equivocado de la carretera son personas de diferentes países que están acostumbrados a conducir de ese lado y luego se dan cuenta unos segundos después con un aspecto de «oh mierda». Nada demasiado loco. Es interesante ver cómo la gente se pone nerviosa al volante. Recuerdo una vez que estaba en un examen de manejo y un chico por atrás de un auto antes de comenzar, y no podía entender por qué falló. También he visto a varios que creen que están haciendo un buen trabajo, aunque estén atravesando conos. Al final, los que vienen de otros países suelen tener las reacciones más sorprendidas al darse cuenta de que están en el lado equivocado. Debería haber fallado técnicamente el mío, ya que cuando hice mi giro por el carril que se aproximaba, un automóvil estaba razonablemente cerca que se acercaba hacia nosotros. Regresamos al registro, y el probador dice, podría haberte fallado allí, pero estaba lloviendo. Había una nube oscura y baja y era un auto negro sin las luces encendidas sobre la cresta de una colina. Así que te di el beneficio de la duda. Bueno, fantástico, creo. Así que esa tarde voy a mi primer viaje en solitario, y mientras estoy llegando a un centro comercial, extraño por completo un letrero de cruce de peatones y casi corro a alguien. Me golpeé en los descansos en el último segundo, y me disculpo profusamente y ella solo me está mirando. Fue la mujer quien hizo mi prueba. Ella solo sacudió la cabeza y se fue. Gracias por el beneficio de la duda. No puedo creerlo. Justo después de que te dan una segunda oportunidad, casi atropellas a alguien. Eso sí que es un giro inesperado. La mujer que te evaluó debe haberse quedado en shock. Suerte que no pasó nada grave. Pero esa sensación de que alguien te está mirando, sabiendo que te dio otra oportunidad, debe ser extraña. Siempre hay que estar atento en la carretera. Fui testigo de una chica de un país diferente, apenas hablaba nuestro idioma. Fallaron en la parte de estacionamiento del examen. Básicamente, tenía 6 cosas que podías hacer y se requieren 4. Tuvimos que parar en una señal de alto casi perfectamente, fácil porque no puede acelerar, luego estacionamiento paralelo, giro de 3 puntos y estacionamiento en un espacio de estacionamiento normal como encontraría en cada estacionamiento. El único requisito era que no tocas ninguna de las cosas utilizadas para arrinconar las diferentes partes y tiene 3 intentos. Cuando tocas algo que pierdes al instante. Así que esta chica literalmente destrozó el lugar del examen. Incluso tuvo un segundo intento a pesar de que la ley lo prohíbe. Su padre estaba lívido porque el examinador no la dejaría pasar e intentó luchar contra él. Al final, pagó los daños y llevó a su hija a casa. Editar, error tipográfico. El padre estaba furioso porque el examinador no permitió que ella aprobara y trató de confrontarlo.
La osadía fue notable, seguramente era alguien de importancia, ya que le dieron otra oportunidad. Not a tester, but when I was in high school there was a guy who was known for failing the driver's license test multiple times. La historia más notoria fue que una de las veces que falló fue porque se durmió al volante durante la prueba. Yo y un par de amigos le preguntamos directamente si era cierto. Obviamente estaba avergonzado, pero confirmó que era cierto, se quedó dormido al volante durante unos segundos con el probador de DMV justo a su lado. Luego preguntamos cómo fue posible, ya que esto es cuando la mayoría de las personas están nerviosas. Todavía avergonzado, murmuró algo sobre tener sueño y se alejó de nosotros. Lo dejamos caer, pero nunca recibió una mejor respuesta de él. No soy un experto en el tema, pero podría tratarse de narcolepsia. Las personas que padecen esta condición pueden ser propensas a quedarse dormidas en situaciones inesperadas, como al conducir. Esto suele suceder sin que puedan evitarlo, ya que está más allá de su control. Recibí una historia de cuando era un conductor para principiantes. Mi madre solía llevarme a conducir para poder practicar. Tenía mi licencia, pero todavía era verde. En una cierta encrucijada, mi madre ve a alguien que se está ignorando la luz roja. Mirándolos, ella dice sardónicamente, claro, esta señal roja no se aplica, solo avancemos. Al estar demasiado enfocado en conducir para notar el tono de voz e interpretar esto como algo más que una instrucción, hice exactamente eso, conduje directamente más allá de esa luz roja. Menos mal que era nocturno, así que no había al lado de nadie en el camino, pero fue espeluznante después del hecho. Fue cuando empezaba a conducir. Mi mamá me llevaba a practicar y, aunque ya tenía la licencia, aún era inexperto. En un cruce, ella vio a alguien cruzar ignorando el semáforo en rojo. Sin pensar, dijo algo sarcástico y yo, sin captar el tono, seguí su instrucción y pasé el semáforo. Por suerte, era de noche y no había casi nadie. Fue un momento que me hizo reflexionar sobre la atención al volante. Yo era un niño con un probador de mierda. Ni siquiera se suponía que fuera un probador, pero la persona normal no estuvo allí por alguna razón. Así que me quedé atascado con él. No sabía el camino que se suponía que íbamos a tomar súper bien y me decía que girara mientras pasamos por el turno. Entonces, por supuesto, eso llevó a algunos giros agudos y repentinos de mi parte. Al final, dijo que no lo hizo lo suficiente como para fallar, pero no se sintió seguro de pasarme. Lo cual es una mierda. Si hice todo bien, no fallé. Entré como una semana después y pasé fácilmente con el probador normal. Pero todavía estoy irritado por esa mierda hasta el día de hoy. No es raro encontrarse con un examinador que no sabe lo que hace. Yo también tuve una experiencia así. Estaba con un tipo que no tenía idea del camino y me decía que girara cuando ya había pasado la vuelta. Fue frustrante, porque a pesar de que hice mi parte, me dijo que no tenía confianza en mí, lo cual no tenía sentido. Al final, pasé con el examinador habitual sin problemas. Esas cosas se quedan. No soy un probador de licencia de conducir, pero cuando tenía 16 años y tomaba cursos, un grupo de niños en mi clase convenció a esta chica realmente tonta de que las señales de parada con un borde blanco son opcionales. Terminó ejecutando 2 señales de parada en su prueba y tuvo que tomar el curso nuevamente. Estoy seguro de que fue un momento bastante aterrador para el probador involucrado. Un grupo de amigos discutió sobre el significado de las luces amarillas intermitentes. Poco después, uno de ellos, confiado en la información errónea, se detuvo bruscamente en una intersección durante un viaje en coche. Por fortuna, era un cruce pequeño y poco transitado en su vecindario. Resultó ser una experiencia interesante que hizo reflexionar a todos sobre lo que creen saber. No soy un probador, pero cuando tomé mi prueba la primera vez, me encontré con un contenedor de basura al salir del estacionamiento antes de comenzar mi prueba. Estaba tan avergonzado y decepcionado conmigo mismo que lloré cuando llegué a casa. Mi papá lo empeoró, de camino a casa me dijo que también estaba decepcionado de mí. Ese comentario me hizo aún más molesto. Es un momento duro. Todos hemos tenido días así. Recuerdo una vez que me pasó algo similar, algo pequeño en comparación, pero me sentí igual de mal. A veces, solo necesitas un poco de apoyo en vez de críticas. Lo bueno es que esas experiencias te hacen más fuerte y te preparan para lo que viene. Al final, eso se convierte en parte de tu historia. No es exactamente lo que estabas buscando. Durante mi examen, hace años, vi un automóvil a una velocidad muy alta cruzar los 2 carriles a mi lado de la carretera en un ángulo de 45 grados, saltar la acera, conducir sobre la mediana,
cortar un montón de autos al otro lado de la carretera, hacia la zanja y luego se lanzó al aire a unos 3 pies. Exclamé en voz alta y el probador no había visto que sucediera nada. Siempre pasa algo inesperado en los exámenes. Recuerdo que durante uno, vi a un coche haciendo locuras. Cruzó las 2 vías, saltó la acera y cortó a varios coches, luego se fue al terreno. Yo me quedé en shock y grité, pero el examinador no se dio cuenta de nada. Fue una mezcla de sorpresa y, claro, un poco de tensión. Al final, solo me quedé con esa imagen en la cabeza. Leer estas historias me hace darme cuenta de por qué hay tantos conductores malos en Luisiana y por qué tenemos las tasas de seguro más altas. Todo lo que tenía que hacer para obtener mi licencia era conducir 25 millas por hora en una carretera como una milla máxima, hacer 2 giros a la derecha y estacionar normalmente. Sin estacionamiento paralelo, sin giros a la izquierda, literalmente nada complicado en lo más mínimo. No es sorprendente. Recuerdo cuando saqué mi licencia, también fue muy fácil. Solo tuve que manejar unas pocas calles y hacer unos giros simples. No había examen real de manejo. Es una locura pensar que algunos pueden obtener su licencia sin saber manejar bien. Al final, nos afecta a todos con estos conductores en las carreteras. La situación de los seguros realmente tiene sentido ahora. El día que fui a tomar mi prueba de licencia de conducir después de tener una restricción durante 2 años, una señora estaba retrocediendo de su lugar, el lugar detrás de ella estaba vacío, así que estaba bien. Tenía la intención de retroceder en él, asustada, golpeada en el acelerador y saltar la acera de estacionamiento y aterrizar en el capó de un Mercedes. Insignificante Mercedes. Ese día me acuerdo que estaba esperando para mi examen de manejo. Todo parecía tranquilo hasta que vi a esta señora. En vez de retroceder con calma, se asustó y aceleró de repente. El resultado fue que brincó el borde del estacionamiento y cayó sobre el capó de un Mercedes. Todos quedaron en shock. Al final, me pasó el examen, pero el caos del momento se quedó conmigo. Mi probador me contó esta historia. El niño conducía cuando una ardilla salió corriendo a la calle frente a ella y se asustó, por lo que el probador le dijo que se calmara y golpeara a la ardilla. Entonces ella lo hizo. Después de que corrió en la acera lejos del peligro, el niño condujo en la acera para golpear a la pobre ardilla. A mí me pasó algo parecido. Estaba manejando y un gato apareció de la nada. Fue un momento de pánico, así que frené de golpe. En lugar de eso, simplemente debería haber seguido con cuidado. A veces la reacción instintiva no es la mejor, pero al final todo salió bien. El gato se fue ileso, y yo aprendí a manejar mejor en esas situaciones. No es la prueba, sino las 6 horas requeridas con el instructor de permiso/diagonal conducción. Terminé mis horas, el instructor me dijo que dejara el auto corriendo, en el parque, e intercambie asientos. Salgo del auto y cierro la puerta, para descubrir que acabo de bloquear a los Estados Unidos fuera del auto mientras corre. Luego tuvo que entrar en el auto con una percha. Al día siguiente, hicimos 2 lecciones de 3 horas. Me hizo llevarlo a una ferretería para comprar una llave de repuesto y una caja magnética. Eso de quedar fuera del coche es clásico. Me acuerdo de una vez que un amigo hizo algo similar. Estábamos en una gasolinera y se olvidó las llaves dentro. Intentó abrir la puerta con una tarjeta, pero no funcionó. Al final, el encargado tuvo que ayudarlo. Fue un momento vergonzoso, pero al final nos reímos mucho de eso. Todavía nos acordamos cada vez que escuchamos sobre llaves. No es un probador de licencia de conducir, pero siento que nunca podré compartir esto si no lo comparto ahora. Estaba tomando mi prueba de licencia de conducir, y la mujer que me estaba probando se enojó conmigo por avanzar hacia adelante para que pudiera ver a la vuelta de la esquina y no me cayó. Ella me dijo que me detuviera en la línea y adivine. Fallé persona dándose una palmada en la frente. Es frustrante. Nos indicaron que debíamos detenernos completamente en la línea, o paso peatonal, o antes de la intersección, y luego avanzar despacio si es necesario. A alguien le molestó que hiciera doble parada en prácticamente todas las señales de alto. Parece que alguien que tiene un taller de carrocería ha plantado arbustos en cada esquina de esas paradas, pero aún así soy la única persona que he conocido que sigue las reglas al conducir. Un policía me detuvo durante mi prueba de manejo y me pasó. Edición obligatoria, es realmente cojo, y más la antítesis del título, cop, barra inversa subiendo extrañamente, como si estuviera buscando algo para ponerme en barra inversa cop, en mi ventana. ¿Es este tu auto? Yo, ¿sí? Cop, está bien, que tengas un buen día.
Miro a mi instructor de manejo y me doy cuenta de que su cabeza no despeja el reposacabezas. Entonces, para el policía, parecía que conducía solo en mi examen de conducción. Los autos dicen que el conductor de los estudiantes. Estábamos a unos 5 minutos de terminar la prueba. Fui detenido porque mi instructor de manejo era corto. Se reía tan fuerte cuando regresamos, me pasó de inmediato. Esto me recuerda a cuando estaba en mi examen de manejo. En un momento, el instructor se quedó dormido. Justo cuando creía que iba a fallar, el examinador solo me miró y siguió con la evaluación. Después de eso, me dijo que tenía una buena actitud, así que pasé. Fue un alivio, pero no sé cómo logré concentrarme con mi instructor snorriendo. Cuando estaba en el ejército tenía este instructor de manejo que era el mejor. Estaba casi a la edad donde podía retirarse. El chico lo había visto todo. Contaría esta historia en la que estaba practicando con un chico en un vehículo rastreado blindado. En un momento se encontraban con una rotonda y él le dio instrucciones al tipo que continuara recto, lo que significa que pasarían la rotonda y tomarían la segunda salida. El tipo hizo exactamente eso, conduciendo directamente sobre la rotonda. No podría dejar de reír cuando escuché esa historia. Todavía me da una gran sonrisa cuando lo pienso. Era un tipo interesante, mi instructor de manejo en el ejército. Tenía mucha experiencia, ya casi por jubilarse. Una vez contó que estaba entrenando a un chico en un vehículo blindado. Al llegar a una rotonda, le dijo que siguiera recto, y el tipo, en vez de tomar la salida, simplemente pasó por encima de la rotonda. No podía parar de reír al escuchar eso. Aún me arranca una sonrisa recordándolo. Estaba esperando mi prueba de licencia, sentado bajo mi auto bajo la lluvia. Estoy mirando por la ventana y veo a un caballero caminando hacia mi auto. Él llama a la ventana y me pregunta si estaba esperando una prueba de carretera. Dije que sí y él saltó. Supuestamente, la prueba anterior era tan mala que el Pump Kid, con su madre en la espalda, falló tan miserablemente al correr letreros y pasando autos en vecindarios residenciales. Cuando el probador le falló, lo echó del auto a una media milla del registro. Le hizo caminar todo el camino de regreso. Sucedí que lo interpreté, la ametralladora Hendrix, esta canción favorita de los chicos. Digamos que pasé esa mierda con colores voladores. Era un día lluvioso y estaba esperando mi examen de manejo. De repente, un tipo se acerca y me pregunta si estoy esperando para el test. Se sube al auto y me cuenta que el chico antes de mí falló miserablemente. El examinador lo echó a mitad de camino. Justo en ese momento, tenía a Hendrix sonando. Al final, saqué el examen sin problemas. A veces, la música puede hacer la diferencia. Recuerdo que el día de mi prueba me metí en el auto de mis instructores en un bonito día soleado y fui a indicar cuando comencé desde la acera. Me enciende los limpiaparabrisas, luego el indicador apagado, luego los limpiaparabrisas. Era un automóvil europeo y los limpiaparabrisas e indicadores se intercambian de mi auto habitual, y debido a que solo lo conduje una vez a la semana, siempre me tropezaron la primera vez en la semana en que tuve que indicar. Afortunadamente en realidad no me moví de mi lugar y pude reiniciar. Lo único que me sorprendía al conducir en el extranjero era la situación con los limpiaparabrisas. Siempre mantenía el lado correcto de la carretera, giraba adecuadamente y cambiaba de marcha sin problemas, pero esos limpiaparabrisas me confundían en cada ocasión. Era una experiencia constante de adaptación que desafiaba mis expectativas cada vez que me ponía al volante en un nuevo país. Vaya, eso me sucedió cuando tomé mi prueba de licencia de conducir. Llegué a un cono que se utilizó para imitar el estacionamiento paralelo. El instructor me dijo que estaba bien y me aseguré de no golpear a otro cono y pasar. Estaba seguro de que iba a fallar porque ella no era la instructora más amigable ni el tipo tranquilo. Me sorprendió decirlo menos. Recuerdo cuando hice el examen de manejo. Chocé contra un cono al intentar aparcar y pensé que iba a fallar. La instructora no era muy amable, así que me sentí un poco presionado. Pero al final, me dijo que estaba bien y pude continuar. Me salió bien y, sinceramente, no esperaba pasar. Fue una mezcla de alivio y sorpresa al recibir la calificación adecuada. De hecho, hice algo similar a esto cuando estaba haciendo mis unidades de práctica. Se suponía que era como 2 horas conmigo y las otras 2 personas en mi grupo intercambiaban cada 45 minutos más o menos. Obtuve la última pierna y unos 30 minutos, nos encontramos con una construcción. Esta era una zona rural con una carretera de 2 carriles a través de montañas que se estaban expandiendo a Forlane. Entonces,
Tenían que cerrar completamente un carril y alternar el tráfico cada hora entre quién podía subir la montaña y quién podía bajar. Entonces, estoy estacionado, literalmente mi auto está en el parque, en el tráfico y miro el momento. Date prisa y saca mi teléfono para enviarle un mensaje de texto a mi madre que voy a llegar tarde y tendrá que esperar para recogerme. Mi instructor me mira y dice, sabes, a pesar de que está estacionado, que todavía es técnicamente ilegal. Me pasó algo parecido en mis prácticas de conducción. Era un día soleado y estaba en un tramo rural, tranquilo. Después de un rato, nos detuvimos por tráfico debido a unas obras. Tenía que decirle a mi mamá que llegaría tarde. Saqué el celular y el instructor me miró y me advirtió que aunque el coche estuviera en parking, técnicamente era ilegal. Esa reflexión me hizo pensar en las reglas, aunque a veces te abruman. Todavía estoy confundido sobre todas las diferencias entre países. Presumiblemente, la gente estadounidense habla de personas que lo hacen en sus propios autos. El auto de su escuela solo tuvo un descanso del lado del maestro. Alemania también tiene el conjunto completo de pedales del lado del maestro. Usted toma su prueba en el mismo automóvil y su maestro tiene prohibido usarlos. Falla automáticamente si ve alguna razón para interferir. Es muy útil para cosas como aprender a estacionar porque pueden hacerse cargo de los pedales y dejar que se vaya. Para aprender cómo se hace sin confundirse con el gas. Alguien en mi clase de aprendices aparentemente tenía al maestro, realmente los ayudó, aunque de una manera inesperada. Se aceleraban y ya estaban bordeando demasiado rápido. Y el maestro se mantuvo contra el pedal con el pie desde abajo para evitar que funcionen más rápido. Finalmente se dieron cuenta de lo que estaba pasando y se ajustaron. Realmente pasó gracias a su maestro. En mi experiencia, durante las sesiones de práctica con un instructor, se utiliza un vehículo diseñado con un pedal de freno adicional para el instructor. Esto ayuda a garantizar un aprendizaje seguro. Sin embargo, al momento de realizar la prueba, se emplea el automóvil personal del aspirante. Esta diferencia es crucial para familiarizarse con el manejo real que se requerirá en la evaluación final. Tenía una situación similar. Subí al DMV para la prueba, 16 años de edad, súper nervioso. Y mi probador había roto ambas muñecas. Sí, ambos, en los elenco completo. Así que nos estamos relajando por los movimientos de la prueba y saliendo a un lado de vez en cuando puedo verla, luchando por escribir cosas en un tablero de clips. Porque, como se puede suponer, todo lo que tiene la capacidad de escribir y comprender las cosas es el final de sus dedos. Pase la prueba, gracias Jebus, y regresamos y ella tiene que escribir toda mi información, como lo hice, puntajes y así, con el final de sus dedos. Parecía un picoteo de pollo herido en las llaves, ya que estoy sentado allí tratando de no mirar mientras esta señora lucha por escribir y escribir cosas. El día más extraño en el DMV que he tenido. Eso me recuerda a cuando fui al DMV por primera vez. Estaba nervioso, como todos. Mi examinador también tenía una mano vendada, así que era complicado para él. Estuvimos haciendo el examen y yo tratando de no distraerme con su forma de manejar. Pasé y luego lo vi lidiando con el teclado. Fue un momento incómodo, pero al final todos en el DMV tienen sus propias historias raras. Durante mi prueba, hubo una señal de parada antes de ingresar al curso. El instructor me dijo que me dirija hacia adelante y me miró. No hace falta decir que me detengo en la mirada de la señal antes de entrar. Siento que fue un truco ver quién no se detendría. Me pregunto cuántas personas fallan porque simplemente condujeron al curso sin detenerse. Después, reflexioné que podría haber sido una evaluación para medir mi desempeño bajo presión. Sin embargo, al parecer no lo hice tan bien como esperaba. Uno de mis hijos tiene su prueba de conductor el próximo miércoles, así que lo he estado sacando un poco conduciendo. Y su hermana estaba aprendiendo hace unos años. Les conté a ambos sobre qué hacer. Extrañas tu turno, no te detienes, no te desvías, habrá una manera de volver. Buscas la primera parada fácil y legal, y te lo haces, y lo resuelves. O bien, tomas la próxima salida, o gira en la siguiente calle, incluso si es mucho. Ese era en realidad mi mayor miedo para ellos, que harían algo repentino como esto. A lo largo de los años, se han acumulado numerosas horas por no tomar las salidas correctas. En ninguno de esos momentos se me ocurrió intentar retroceder en el camino. Escuchamos una historia sobre un tipo que abandona el nombre de un policía que conocemos. Él dice, oye, ¿puedes dejar que este se deslice? Lo sé y así. El policía lo mira a la cara y dice, eso es divertido porque soy él y no sé quién diablos eres. Le dio un boleto por cada pequeña cosa que hizo el chico. Si vas a dejar caer un nombre de policía, al menos deberías saber cómo se ve el maldito tipo. Esto me genera ansiedad.
Durante mi infancia, conté con un amigo cercano de la familia que creía que era mi verdadero tío. Me decía que si alguna vez me metía en problemas o era arrestado, solo tenía que mencionar su nombre. Compartimos el mismo nombre, incluso con una ortografía inusual, pero estoy consciente de que sus amigos policías conocen a sus hijas y temía que pensaran que estaba actuando de manera inapropiada. Cuando probé, le dije al instructor, sería honesto con él. No puedo paralelo en paralelo. Pero estoy de acuerdo con eso, porque nunca paralelo al estacionamiento. Estoy feliz de estacionar a 2 cuadras de distancia y caminar. Luego procedí a intentar paralelo a Park. Estuvo de acuerdo conmigo en que no puedo paralelo al paralelo. Y luego dijo que iba a tomar mi palabra de no intentar nunca paralelo a Park. Mentí. He estacionado paralelo 2 veces en 20 años. Las 2 veces tuve más de 30 pies para apretar mi coche de 15 pies de largo. Realicé mi examen en Florida, por lo que no tuve que estudiar. Lo intenté una vez y la experiencia no fue satisfactoria. Mi novio y uno de sus amigos convencieron a otro amigo de que los amarillos parpadeantes significaban que tenías que parar antes de pasar por ellos. Como un día después de que ocurrió esta conversación, están en el auto con el amigo crédulo que se estrena en sus frenos en el medio de la intersección. Afortunadamente era uno pequeño, no ocupado cerca del vecindario en el que vive. Eso es un karma. Una vez, un amigo convenció a otro que los letreros de ceda el paso eran señales de alto. Un día, cuando estaban conduciendo, el amigo paró de repente en una intersección pequeña, justo porque vio uno. Fue gracioso, aunque un poco peligroso. Por suerte, no había tráfico. Al final, todos se rieron y el amigo aprendió la lección. A veces, las bromas pueden llevar a situaciones raras. Una chica con la que estaba en una clase fue golpeada en su motocicleta por una pareja de ancianos. No la vieron venir, retirarse frente a ella haciendo que la golpeara y se fijó debajo del auto. Aparentemente, la señora conducía el auto y luego golpeó el gas porque no podía decir qué pedle era cuál. Afortunadamente, el auto había pasado por una mediana, y las ruedas no estaban tocando el suelo. De lo contrario probablemente habría matado a mi compañero de clase. Se salió con la suya con unos huesos rotos y una motocicleta totalizada. Un conocido de la familia conducía una motocicleta a 55 millas por hora cuando una mujer, distraída con su teléfono, salió intempestivamente delante de él. Impactó su vehículo y terminó volando sobre el coche. Sufrió un coma y varias lesiones internas, siendo afortunado de sobrevivir y recuperarse. Curiosamente, la mujer decidió quejarse, llevando a cabo una demanda, aunque hasta donde se sabe, no tuvo éxito. Al parecer, ella también se lastimó el tobillo. Entonces hay 2 cosas diferentes. Cuando obtenga su permiso de aprendizaje por primera vez, debe hacer una cierta cantidad de sesiones con un instructor que tiene los pedales de los que está hablando. Para la prueba de licencia real, trae su propio automóvil y el instructor monta con usted. Entonces es un auto normal. En este punto, debería haber estado conduciendo durante al menos 6 meses antes de tomar la prueba. Recuerdo cuando saqué mi permiso de conducir. Tenía que tomar un par de clases con un instructor. Me enseñó lo básico y me hizo sentir más seguro. Después, llegó el momento de la prueba. Llevé mi propio coche, que estaba muy nervioso. Había manejado unos meses antes, así que sabía lo que tenía que hacer. Al final, pasé la prueba sin problemas y fue un alivio. En la edición del conductor, enfatizaron no detenerse o desviarse de los animales, lo que tiene sentido. No querrás salir corriendo de la carretera debido a una ardilla. Pero luego, cuando conducía a unas 15 mph a través de un vecindario, me quedaba un chihuahua frente al auto y luego me quedaba allí durante aproximadamente 1 minuto. Me detuve, pero mi instructor me decía que siguiera adelante. Lo siento, pero no iba a pasar por la mascota de alguien cuando podía evitarlo fácilmente. Me pasó algo similar una vez. Estaba manejando en un barrio y un gato se cruzó en mi camino. También tuve que frenar porque no quería hacerle daño. El instructor me decía que siguiera, pero no podía. Esos momentos son complicados, pero al final la vida de un animal vale la pena. Cuando vivía en Madison W, había una carretera de un vía de 4 carriles a través del campus universitario y otra yendo en la otra dirección una cuadra más tarde. En una intersección en particular, no hay un signo de un vía, solo un signo que dice que no hay giro a la izquierda, excepto las bicicletas, que tienen un camino de vía separado. Personalmente, he visto a 2 personas girar al camino incorrecto al camino lejano y proceder a pasar un momento muy malo.
Era común ver a gente confundida en esa intersección. Una vez, un amigo intentó girar y se dio cuenta tarde de que iba en la dirección equivocada. Los autos tenían que frenar de golpe. Se quedó parado, rojo de vergüenza, mientras la gente lo miraba. Aprendió la lección. Es raro como a veces las señales no son lo suficientemente claras y hay quienes no prestan atención. Es una situación tonta, pero pasa. Hay un tren de tren cerca de mí y he tenido personas que me boquen por no tirar hacia adelante hacia el cruce mientras esperaba que el automóvil se vaya, solo espacio para un automóvil sin el siguiente sentado en el cruce hasta que el primero pueda ir. No estoy siendo atropellado por un tren para un imbécil impaciente. Recuerdo vívidamente un episodio de hace 25 años, cuando un padre apresuró el paso por un paso a nivel sin barreras. Justo logró cruzar antes de que llegara el tren, llevando un furgón lleno de niños, ya que no quería perder tiempo esperando y llegar tarde a la iglesia. Esa experiencia me produce un escalofrío al recordarla. No sé cuánto tiempo hace la historia de esta persona, pero hace unos 5 años, cuando recibía mi licencia, no les importaba las 15 horas obligatorias o lo que sea. El tipo de prueba de manejo me preguntó si los había completado y dije, sí, lo cual era cierto, lo había hecho, pero no pidió ninguna prueba ni nada de lo que solo dijo ok, genial. Esa vez que saqué mi licencia fue un poco extraño. Recuerdo que el examinador solo preguntó si tenía las horas obligatorias y le dije que sí. No me pidió ningún comprobante ni nada. Fue como si no le importara mucho. Al final, solo le dio un vistazo al papel y ya. Así que realmente no sé si esas horas contaron o no. La vida es curiosa a veces. Me recuerda un poco de cómo conduce mi papá. Solía trabajar a 8 horas de casa y era un camionero en algún momento y poseía una motocicleta en 2 puntos diferentes de su vida, por lo que antes del golpe siempre estaba seguro de que sabía lo que estaba haciendo y podía reaccionar lo suficientemente rápido. Nunca fue una maniobra verdaderamente aterradora con casi fallas, era muy seguro de conducir. Pero ahora que he estado conduciendo durante unos años, está empezando a establecerse en las diferencias en su conducción contra la mía o mis mamás. Es interesante cómo la experiencia de tu papá influyó en su estilo de conducción. Pasar tanto tiempo en la carretera le dio una confianza que se nota. A veces, en mi propia conducción, me doy cuenta de que no tengo esa misma intuición. Es curioso ver cómo la vida y las experiencias moldean nuestras habilidades y decisiones. Ya con unos años manejando, voy notando esas diferencias con los demás. Solía ser un conductor de ambulancia como ex-EMT, suena correcto. Definitivamente fui uno de los conductores más cautelosos en el trabajo. TBH nunca me acostumbré a conducir esas monstruosidades masivas. Los odiaron. Afortunadamente nunca trabajó 911, así que nunca tuve que ejecutar código. Los paramédicos siempre bromean que los EMT son maníacos detrás del volante, y los EMT siempre dicen que los médicos no pueden conducir, así que sí. Son aún peores en sus vehículos personales. Los profesionales de la salud comentan que los paramédicos no pueden conducir, ya que se ponen nerviosos durante el trayecto hacia el hospital. Mientras tanto, la prioridad es llegar de manera tranquila para poder llevar a cabo los tratamientos necesarios. Esto me pone nervioso. Todo mi crecimiento teníamos un amigo de la familia cercano, que pensé que era mi tío legítimo, que me dijo que si alguna vez me molestaba o arresté, solo necesito nombrarlo. Tengo el mismo nombre, la misma ortografía extraña, que su hija, pero sé que todos sus amigos policías conocen a sus hijas, y estaba muy preocupado de que pensaran que estaba siendo una mierda. Si cometes un error y luego mencionas a un oficial de policía para evitar las consecuencias, realmente no actúas de manera correcta. Este tipo de comportamiento refleja falta de responsabilidad y consideración. Es importante asumir las consecuencias de nuestras acciones en lugar de intentar eludirlas utilizando conexiones. Nunca consideré que sería extraño, pero sí, traes tu propio auto. Funcionó bien en mi caso, porque por alguna razón no puedo entender. Mi papá me prestó su BMW para mi prueba. Hizo hacer un giro en U en una zona de 100/60 en Piach, una brisa. ¿Por qué se me pidió eso en primer lugar? Como parte de una prueba de manejo, no estoy seguro. Es curioso cómo a veces las cosas parecen normales hasta que alguien lo menciona. Recuerdo que un amigo pasó su examen de conducir con el coche de su papá. Era un sedán grande y le ayudó mucho en las maniobras. Hizo un giro en U sin problemas. A veces, la presión del examen puede ser demasiada, pero tener un buen coche puede hacer la diferencia. Aunque no sé por qué te piden hacer ciertas cosas en el examen.
Durante mucho tiempo tenía miedo de meterme en problemas, por lo que no haría nada en absoluto como una forma de evitar que lo haga mal, lo que llevaría a meterse en problemas. Si cometiera un error, evitaría la confrontación todo el tiempo posible por lo asustado que estaba. Me imagino que es similar en la mayoría de esos casos. Es curioso cómo a veces la gente evita hacer cosas solo por miedo a equivocarse. Yo también pasé por eso. Tenía un amigo que nunca quería participar en actividades porque temía hacer el ridículo. Cuando finalmente se atrevió, se dio cuenta de que todos éramos comprensivos. Esa experiencia cambió su perspectiva. A veces, hay que arriesgarse un poco para ver que no es tan malo. Busque las Aldeas, Florida. El nombre hace que suene como una casa de jubilación o tal vez como un pequeño resort, ¿no? Es una ciudad real que rápidamente crece para ser una de las más grandes de Florida. O no sé si hay autos o carros de golf más ricos o de golf. No, espera, lo hago, son carros de golf. Se les permite ir a donde quieran en sus carros. Cuando conducí allí, mis dos padres viven por separado allí, íbamos a un restaurante y cada lugar de estacionamiento que parecía abierto tenía un carrito de golf en él, a pesar de que también había una gran cantidad de lugares solo para carros junto al edificio. Hay un Walmart que no está en los límites de la ciudad de este lugar, pero tienen tantos lugares solo para carros que es como un lote separado. Está en una carretera importante, pero no dude en conducir sus carros. Es horrible. Ni siquiera me hagas comenzar sobre cómo los decoran y los personalizan. La mayoría de las comunidades de retiro en Florida cuentan con ciertas características, pero la Village se destaca ya que no es solo una comunidad cerrada para mayores, sino que es una ciudad completa. Los carros de golf son una diversión en estas áreas, pero su uso está más orientado a actividades sociales que a las compras o cenas. Sin embargo, la Village puede resultar inquietante por diversas razones. Acabo de tener un recuerdo distintivo de mi papá corriendo por un cruce de tren que no tenía armas de cruce. Esto fue hace 25 años, solo logrando pasar antes del tren, con una camioneta llena de niños de nosotros, porque no quería quedarse atrapado esperando un tren y llegar tarde a la iglesia. Eso me hace temblar absolutamente. Me acuerdo de una vez que mi papá nos llevó a un viaje. Estábamos en el coche y teníamos prisa. Pasó por un cruce de tren sin barreras y justo a tiempo. El tren pasó muy cerca. Recuerdo que todos quedamos en silencio, incómodos. A veces miro esa situación y me pregunto qué pasaría si algo hubiera salido mal. Pero bueno, solo queríamos llegar a tiempo a la misa. Muestra en vivo aquí. Fue presionado y básicamente obligado a obtener la licencia de conducir. No lo quería, y realmente no lo necesitaba. Me llevó más de un año obtener la licencia. 6 meses después, al obtener mi licencia, durante el mal tiempo, mis padres me hicieron conducir a la próxima ciudad a pesar de que no quería y les dijo esto, pero no, es buena experiencia. Las carreteras estaban completamente cubiertas de nieve húmeda y la visibilidad era realmente pobre. A un giro, el auto comenzó a deslizarse y hasta el día de hoy no tengo idea de si podría haber hecho algo para salvar la situación. Nos estrellamos hacia el lado de la carretera, el auto volteó. Nadie se lastimó afortunadamente, pero me traumatizan. Tengo un gran miedo a las carreteras resbaladizas. Esto sucedió hace 15 años. No hagas que la gente conduzca si no quieren, en serio. Eso suena bastante intenso. La presión de conseguir una licencia puede ser desagradable, especialmente si no lo deseas. Es un riesgo dejar que alguien sin experiencia conduzca en malas condiciones. El accidente debe haber sido aterrador y es comprensible que desarrollaras miedo a las carreteras resbaladizas. Es importante escuchar a las personas y no forzarlas a hacer algo que no quieren. A veces, lo mejor es esperar. En el Reino Unido no le dicen si ha pasado o fallado hasta que regrese al centro. Entonces no es desconocido. Quiero decir que se le permite conducir sin una licencia siempre que tenga placas L y un conductor responsable en el automóvil, por lo que fallar no lo prohíbe automáticamente conducir, solo conducir sin un titular de la licencia presente. Eso es bastante curioso. Mis amigos me contaron que hicieron eso cuando estaban aprendiendo. Tenían a alguien mayor con ellos mientras estaban en la carretera. Y aunque no sabían si habían pasado, seguían conduciendo. Era un poco arriesgado, pero se sentían emocionados. Al final, lo hicieron bien y obtuvieron su licencia. Es una experiencia que siempre recordarán, incluso con la incertidumbre. No creo que el problema fuera tú. Gritar abruptamente a muchos conductores, nuevos o no, puede agotarse por un momento. He estado conduciendo durante 4 años,
Manejé muchos accidentes cercanos con las maniobras y precauciones adecuadas, pero si alguien abruptamente me gritó que me perdí algo mientras el vehículo se mueve, todavía puede dejarme un poco agotado por solo un segundo. No es realmente lo que llamaría al manejo de la presión, es más, alguien de repente me gritó. No sabía que necesitaba ir por este camino. Arruiné un turno, ahora tengo que pasar todo el camino rápido / diagonal, encontrar una manera de arreglarlo. Creo que la única vez que está bien gritar como pasajero es si el conductor está a punto de causar un accidente o alguien más está a punto de golpearlo. A veces perdemos las cosas en el camino y nos estás haciendo más conscientes. Un giro o salida perdido no es un gran problema. Es cierto, el conducir puede ser estresante. A veces, alguien grita y eso te desconcierta un poco. He estado en esa situación, a veces me gritan, y solo me quedo pensando que no sabía que había un giro que debía tomar. Solo hay que recordar que en la carretera todos pueden cometer errores. La comunicación es clave, pero hay formas más tranquilas de señalar cosas. Un poco de paciencia puede ayudar bastante. Siento que la mayoría de las veces, especialmente con los nuevos conductores, es la ansiedad lo que hace que fallen. Cuando tomé la prueba, mi probador estaba muy tranquilo y tranquilizador y me hizo sentir mucho mejor y más seguro en mí mismo. No hay mierda, si alguien está siendo un trasero y condescendiente a una persona, será más probable que falle. Estaría tan nervioso. Es cierto. La ansiedad puede afectar mucho a alguien que está aprendiendo a conducir. Yo recuerdo que cuando tomé el examen, el examinador fue muy tranquilo, lo que me ayudó a relajarme. La confianza es clave. Si alguien recibe comentarios negativos, es normal que se ponga nervioso y eso puede arruinar todo. Un buen ambiente puede hacer una gran diferencia en el resultado. Llame a una ambulancia por un problema de que no pudo articular, que mi abuelo atrapó a la sala de emergencias en una ambulancia porque simplemente no se sentía bien. Problemas de pie, etc. Después de mucho tiempo y mucho desconcertante sobre los síntomas, finalmente preguntó uno de los médicos: ¿ha estado bebiendo esta noche? Resultó que estaba borracho y había olvidado que había tenido alguno. Una vez, mi amigo tuvo que llamar a una ambulancia porque no sabía cómo explicar lo que le pasaba. Estaba mareado y le costaba mantenerse en pie. Al final, el médico le preguntó si había estado bebiendo. Resulta que estaba ebrio y no recordaba haber tomado. Todos nos reímos después, pero en ese momento fue un susto. Cuando hice el mío a principios de la década de 2000, mi instructor dejó resbalar. Tuve una puntuación perfecta al entrar en el rayo de casa. Lo último que debía hacer fue paralelo al paralelo entre los conos. Cuando se me preguntó si podría omitirlo ya que no podía fallar en ese punto, ella dijo que tenía que hacerlo. Así que paralelo me estacioné como un jefe y obtuve mi puntaje perfecto. Ese momento me recuerda cuando saqué mi licencia. Recuerdo que el instructor me dijo que ya tenía el examen casi garantizado. La única prueba era estacionar. Le pregunté si podía omitirla, pero me dijo que no. Al final, estacioné de una manera que ni yo esperaba. Fue un alivio salir con el puntaje perfecto. Después de dejar el mostrador de servicio al cliente, trabajé en un puesto que implicaba viajar a todas las sucursales en el sistema de nuestro estado de manera bastante regular. Por lo que los examinadores que he conocido han dicho, la frecuencia y la gravedad de la locura parecen variar mucho dependiendo de la ubicación de la rama. Me imagino que eso sería aún más cierto entre los estados que dentro de ellos, en promedio. A veces en mi trabajo me tocaba ir a diferentes sucursales. Noté que en cada lugar había situaciones raras. En algunas sucursales, la gente era tranquila, pero en otras pasaban cosas que no esperaba. Eso me hizo pensar en cómo el ambiente puede cambiar de un lugar a otro, incluso dentro del mismo estado. Es interesante ver cómo las experiencias pueden ser tan distintas dependiendo del sitio. Mi papá y mi abuela conducían a casa cuando vieron un automóvil a mitad de camino. Conducía bien, pero un lado estaba en el carril, el otro en la tierra. ¿Por qué? El auto sabe a dónde ir. Abuela, esa mujer va a matar a alguien. Papá, pasa el auto y ve a la mujer conduciéndolo. Papá, esa mujer es tu madre. La siguieron a la tienda de comestibles y la llevaron de regreso a su casa. Es una historia curiosa. A veces, las cosas no son lo que parecen. Esa mujer del coche tenía a su familia al tanto, aunque no lo supieran. Me imagino la sorpresa al darse cuenta. La conexión familiar es fuerte, incluso en situaciones extrañas. Al final, parece que todos estaban bien. Solo un día normal, pero con un giro inesperado.
Mi prueba terminó costándome $200, francelando $40 de reprogramación para mi prueba de manejo porque limpié mi velocímetro con Windex, como un idiota. La cubierta del tablero era acrílica y el Windex comió en él, lo que hizo que se nieble y se volviera opaca. Sin embargo, 30 segundos, limpiélo con WD-40. Le doy una solicitud una vez cada pocos meses solo para asegurarme de que permanezca claro. Eso es un dolor. Te pasa por querer dejar todo limpio. El reschedule es caro, pero bueno, aprendiste la lección. Es increíble cómo algo tan simple como el Windex puede arruinar las cosas. Al menos ahora sabes cómo arreglarlo. WD-40 es un buen truco. A veces, la vida te da lecciones raras, pero lo importante es seguir adelante. Reino Unido aquí. Una parada de emergencia en nuestro lado del estanque es una parada repentina en el medio de la carretera, imitando lo que sucedería si alguien de repente saliera corriendo a la carretera o algo así. Principalmente impulsamos el manual, por lo que está practicando es cómo controlar su freno y embrague de una manera que significa que se detiene. Completo lo antes posible sin patinar, a medida que el deslizamiento aumenta la distancia de parada, o la estancamiento. Recuerdo cuando aprendí a manejar. Estaba en una clase sobre cómo hacer paradas de emergencia. Teníamos que frenar de golpe, tratando de no patinar las llantas. En manual, la coordinación del freno y el embrague es clave. Al principio era un desastre, pero con el tiempo me hice mejor. Es algo que no se olvida, siempre hay que estar atento al tráfico. Esa experiencia me enseñó a manejar con seguridad. Mi tía me contó sobre aprender a conducir en los años 80, era casual como esta. El instructor recogería alrededor de 3 niños y conducirían durante unas horas, irían a almorzar, conducir un poco más y luego ir a casa. Ella dijo que una vez que se estaban metiendo en un McDonald's y el estacionamiento confundió la conducción adolescente, quien luego entró en pánico, gritó, se cubrió con ambas manos y pisó el gas. El instructor tuvo que usar los frenos de su lado. La historia de mi tía es graciosa. Aprender a manejar en los 80 era diferente. Recuerda a su instructor, siempre con varios estudiantes. Una vez, al entrar a un McDonald's, uno de los chicos se asustó con el estacionamiento y gritó. Cierra los ojos y pisó el acelerador. El instructor tuvo que frenar de inmediato para evitar un desastre. Al final, solo fue un susto, pero divertido de recordar. Lo difícil es que un automóvil significa independencia. Perder la capacidad de conducir significa que de repente ha perdido la capacidad de ir a cualquier parte sin ayuda o costo inflado. Es otra razón por la que espero con ansias vehículos autónomos. Proporcionaría la misma libertad a cualquiera que la necesite, sin importar la edad o la discapacidad. Siempre había mostrado desinterés por la noción de vehículos autónomos, pero este es un argumento convincente, ahora también me entusiasma la idea de su llegada. Completamente de acuerdo con esto. Trabajo en atención médica y muchos de mis pacientes son ancianos. Cuando les quitaron su licencia, o la renuncian, nota una fuerte caída en su salud y bienestar. Recuerdo haber hablado con esta dama que renunció a su auto porque no podía ponerse al volante sin ayuda. Ya no podía ir a la iglesia, visitar amigos o familiares, ir a su asignación, asistir a citas médicas. Terminó perdiendo toda su fisioterapia en la clínica de fracturas, y terminó con depresión severa porque no podía salir de la casa sola. Esto hizo que su movilidad fuera aún peor de lo que era antes, y la depresión también va de la mano con el declive cognitivo también. He tenido tantas casi falsas con los pensionistas en el camino y en el momento maldito sobre cómo no deberían conducir, pero hay mucho más que eso. Entiendo lo que dices. Trabajar con personas mayores a veces muestra lo importante que es su movilidad. Recuerdo a una amiga que perdió su licencia. Se sentía atrapada y su salud se deterioró rápido. La falta de esa independencia la afectó más de lo que pensaba. Aunque a veces te frustras con los conductores mayores, hay razones más profundas detrás de sus problemas. La conexión social y la autonomía son clave para el bienestar. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.